la cruz no mostróme su amor. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor vano fuera trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Imitar a Jesús ha de ser mi afán, en Jesús quiero mi dechado ver. Sin mirar a Jesús nada bueno puedo hacer, mas fijándome en él todo es bien. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Amén, mis queridos hermanos. Meditar en Jesús debe de ser nuestro afán diariamente, porque en Él solamente encontraremos la paz que necesitamos cada uno de nosotros. Buenas noches, mis queridos hermanos. Para mí es un placer que estén aquí en este estudio de la fe de Jesús. Este es el estudio número 30 de la fe de Jesús. Esta es la parte número 2, titulada 10 pasos para vencer o para obtener la victoria. Es un tremendo tema. Tremendo tema que debemos de ponerlo en práctica diariamente para poder vencer al diablo diariamente, porque ustedes saben que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra las potestades de las tinieblas, mis queridos hermanos. Y aquí en la Biblia se nos da 10 pasos que debemos de seguir diariamente para poder obtener la victoria en Cristo Jesús. Ok. Perfecto. Vamos a comenzar, mis queridos hermanos. Oremos así como estamos. Amado Dios, Señor, gracias, Padre, porque nos das la oportunidad, Señor, de poder reunirnos, de poder estudiar tu palabra, Padre, de poder meditar en ella, Señor, de poder ponerla en práctica diariamente. Ayúdanos, Señor, a siempre tener en mente desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, Señor, estos 10 pasos para poder vencer al enemigo diariamente, Señor, porque es verdad que los necesitamos. Diariamente somos vencidos por el enemigo, pero en tu palabra se encuentran todas las armas que nosotros debemos de utilizar para poder vencerlo, Señor. Ayúdanos en ese estudio, que seas tú que te manifiestes y que nos des la sabiduría necesaria para poder entenderlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Semana pasada estuvimos hablando de los primeros tres, de las primeras 3 armas o los primeros 3 secretos que debemos de tener en cuenta a la hora de pelear la buena batalla. Estuvimos hablando de aceptar, y no aceptar solamente una parte de la verdad, sino aceptar toda la verdad. Cuando tú aceptas toda la verdad, tú vas a andar en toda la luz que has recibido. Andarás a la luz de la Biblia.
la cual te llevará o te enseñará cómo es Cristo Jesús, el cual te alumbrará más todavía en tu vida. Si tú aceptas toda la verdad y andas en toda la luz que has recibido, como resultado te vas a mantener firme y vas a tener una perfecta unión con Cristo Jesús. Eso también lo estuvimos hablando en la última parte que tuvimos de este estudio. Por consecuente, cuando tú te mantengas firme y en perfecta unión con Cristo Jesús, tú vas a poder leer la Biblia cada día. Miren cómo es una cadena que no se puede romper. Cada día tú vas a mantenerte en la luz porque la aceptaste y vas a comenzar a leer tu Biblia diariamente. También te va a motivar el leer la Biblia diariamente, a orarle a Dios por lo menos 3 veces al día, por lo menos 3 veces al día, aunque deberíamos de orarle más a Dios por cada cosa que pasamos, por cada momento difícil que se nos presenta diariamente, por cada situación. Muchas veces son más de 3 veces que se nos presentan casos en los cuales tenemos que adorarle a Dios, tenemos que orarle diariamente. Tenemos un ejemplo de oración. En la Biblia se encuentran muchísimos ejemplos de oración. Tenemos la oración de Jeremías, Isaías, oración de Nehemías, Esdras, oraciones intercesoras. Tenemos la oración de Daniel también, que vamos a ver aquí un poco de la oración de Daniel. ¿Cómo era la vida de Daniel? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. ¿Por qué oraba Daniel 3 veces al día? Porque Daniel había aceptado toda la verdad de la palabra de Dios y había andado en la luz que había recibido por aceptar toda esa verdad. Y como resultado se mantenía firme y en una comunión perfecta con Dios. Y como tenía una comunión, una unión perfecta con Cristo Jesús, con Dios, eso lo motivaba a él a leer la Biblia todos los días, a escudriñar las escrituras, a entender las profecías mejor. De hecho, pudo entender la profecía de Jeremías, que faltaban solamente 2 años para que se cumpliera y estaba mortificado y por eso oraba tantas veces. Aunque él lo hacía antes, esta vez oró con más fervor pidiendo dirección a Dios, porque no entendía lo que iba a suceder. Y como oró tantas veces y con un fervor tan grande, Dios le respondió la oración. Y él pudo entender todo al pie de la letra. Asimismo, cuando nosotros estamos en tribulaciones, cuando no entendemos algo, cuando se nos pone difícil la cosa, tenemos que orarle a Dios para que Él nos muestre la salida, para que Él nos diga qué es lo que debemos de hacer. Porque como seres humanos no sabemos muchas veces cuál es el norte y cuál es el sur. Porque tenemos muchas veces tanto problema que nos arropan los problemas y no podemos ver para dónde vamos a coger, para dónde vamos a andar. Pero si nos mantenemos en la luz que es Cristo Jesús, Él nos alumbrará a través de su palabra y podremos encontrar el camino de esa manera. Podremos también vencer al enemigo, porque mayormente es Él quien nos pone las pruebas, quien nos pone las dificultades. Pero si no sabemos qué camino escoger porque no tenemos luz, nos vamos a quedar en el fango, mis queridos hermanos. Por eso es sumamente importante orar. Tremendo secreto para obtener la victoria, mis hermanos, orar sin cesar, como nos dice Lucas capítulo 18. Y de una vez Cristo comienza con la parábola de la viuda, del juez y del adversario, la viuda que iba diariamente a suplicar al juez para que le hiciera justicia de su adversario. De la misma manera, Dios quiere que vayamos, Jesús quiere que vayamos a Él, así como la viuda lo hacía diariamente de continuo y no se cansaba. Así Cristo quiere que le roguemos, que le oremos a Él para que Él nos haga justicia diariamente, para que Él nos muestre el camino, para que podamos vencer al adversario que nos tiene oprimidos en este mundo
y para que podamos ser luz y ser ejemplo a las demás personas. El quinto secreto es asista a las reuniones de la iglesia, sobre todo el sábado. Interesante, interesante. Cuando tú aceptas, te mantienes, lees tu Biblia y ora, tú vas a estar motivado para ir a la iglesia todos los sábados. Vas a asistir, no vas a ver que ir a la iglesia es una carga para ti porque vas a disfrutar de la presencia de Cristo Jesús. Vas a sacarle todo el provecho posible y no vas a querer que ese tiempo pase porque te vas a sentir cómodo estando en la presencia de tu Dios. Porque ya tienes una cadena de secretos que lo estás poniendo en práctica y los cuales te están ayudando a tú poder vencer al enemigo en la mente. Porque las batallas mentales son las más duras de vencer. Pero si ponemos esto en práctica, mis queridos hermanos, uno por uno, podremos vencer en el nombre de Cristo Jesús. Asista a las reuniones de la iglesia, sobre todo el sábado. Interesante. Veamos qué nos dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Nos dice, vino a Nazaret, donde se había criado, haciendo referencia a Jesús, y el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Interesante. ¿Por qué Cristo venía a la sinagoga como era de costumbre? Cristo había aceptado toda la verdad. Cristo se mantenía. Cristo leía su Biblia. Cristo oraba y por consecuencia también asistía a la iglesia el sábado. Todo es un proceso y todo es un resultado. Cada vez que tú pones en práctica cada uno de estos pasos te da un resultado que se convierte en otro secreto para tú mantenerte. Ese es el truco. Es el truco. Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos dice de la siguiente manera. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Con más ansia hoy en día, mis queridos hermanos, deberíamos de congregarnos, no dejando de asistir, como muchos tienen por costumbre, que por cualquier cosita dejan de asistir a la iglesia. No, que me miró mal el hermano, el diácono, y por eso yo no voy a la iglesia. No, que me dijeron esto y yo no voy a ir para la iglesia más. Y entonces, ¿en qué que está fundamentada tu fe? ¿Acaso tu fe depende de lo que te diga el diácono en la iglesia? Tu fe depende de lo que de cómo te miren. Cristo quiere que tú vayas a la iglesia y que asistas, es para que lo veas a él. El diácono o cualquier persona que te miró mal dentro de la iglesia no te va a salvar, querido joven, querido hermano. Muchas veces nosotros nos queremos poner como un poco triste, un poco incómodo cuando se nos dice algo en la iglesia, cuando se nos corrige muchas veces y queremos dejar de ir a la iglesia. Se lo digo por experiencia propia, porque estuve fuera de la iglesia. No, que no quería que yo subiera a la iglesia así o de esta manera, con esta ropa, y por eso yo no voy para la iglesia más. Querido joven que me escuchas, ese es el verdadero discípulo que Cristo quiere que tú seas. De esa manera estás representando el carácter de Cristo aquí en la tierra. Estás siendo un representante de Cristo Jesús, actuando de esa manera. Querido joven, no dejes de congregarte los sábados a la iglesia. Por más que el diablo te juche para que te quedes acostado los sábados o chateando o viendo video o haciendo cualquier cosa, ponte tu ropa en contra de la voluntad del diablo y vete para la iglesia, mi querido joven. No te quedes sin recibir esa bendición cada sábado. Una bendición que Dios tiene preparada para ti. Una bendición que Dios quiere darte solamente por asistir a la iglesia. Tú sabes de tantas palabras hermosas de motivación y de tanto crecimiento espiritual y de tanto conocimiento que tú te estás perdiendo cada vez que no vas a la iglesia. Yo decía cuando me pasaba eso, no, yo me voy a quedar aquí en la casa, yo voy a estudiar por mi cuenta. Estudiar por mi cuenta. Eso nunca pasó.
Eso nunca pasó. Yo me quedaba viendo videos, me quedaba chateando, me quedaba haciendo ahí, deshaciendo, y ahí me daban las 5 de la tarde y yo acostado en una cama. Y la palabra de Dios perdiéndose. Y yo perdiéndome peor por falta de conocimiento, por falta de conocer a Dios. Tú sabes toda la obra misionera que hay que hacer los sábados, todo lo que hay que hacer en la iglesia también y en la comunidad. Tú sabes tanta falta que nos hace congregarnos y nosotros desaprovechando el tiempo muchas veces, dejándonos llevar de las cosas del mundo más que de las cosas de Dios. Muchas veces dejamos de ir a la iglesia porque no tenemos un pantalón o porque no tenemos una camisa, pero no dejamos de ir a una fiesta los domingos o los mismos sábados en la noche, aunque no tengamos camisa. Le pedimos un apretado, un tenis apretado al hermano, cualquier otra cosa, pero no vamos para la fiesta o para cualquier otro sitio. Pero a la iglesia no podemos ir. Querido joven, vayamos a la iglesia. ¿Estás flojo en la fe? ¿Sientes que tu vida no tiene sentido? En la iglesia, Cristo te va a dar el sentido que tú necesitas para tu vida. Por eso Él te dice que no dejemos de congregarnos, como muchos lo tienen por costumbre hoy en día, que por cualquier cosa dejan de ir, sino exhortándonos. Por tanto, cuando veis que aquel día se acerca, el día se está acercando, querido joven, ¿vamos a durar la vida entera en esto mismo? ¿O no vamos a tener un cambio en nuestra vida? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en lo mismo? Pensemos en estas palabras y pongámosla en práctica y que el sábado que viene podamos ir tempranísimo a la iglesia y podamos disfrutar de la presencia de Dios, podamos adorarle en su día santo, podamos representar el carácter de Cristo de esa manera. Bien, el secreto número 6 nos dice, tenga plena fe en Dios. Cuando tú aceptas, te mantienes, lees, oras y asistes a la iglesia, tú vas a tener una fe tremenda en Cristo Jesús, porque todo esto te va a fortalecer para que tú creas más en la palabra de Dios y en Cristo Jesús también. Ah, que yo no tengo fe, puede que eso pase, puede que no. Muchas veces nuestra fe mengua, nuestra fe no se desarrolla como debería desarrollarse porque no estamos poniendo en práctica muchas veces ninguno de estos 5 puntos anteriores. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo podemos ejercitar nuestra fe en Cristo Jesús? Aceptando, manteniéndonos, leyendo, orando y asistiendo a la iglesia. La fe es un resultado de esto, mis queridos hermanos. Tú quieres tener más fe, quieres creer más en Dios y por consecuente ser galardonador de lo que Cristo te tiene guardado. Pongamos en práctica estos secretos y veremos los resultados. Cómo Cristo puede transformarnos a pesar de a pesar de los malos que somos muchas veces y de los malagradecidos que somos. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe proviene del oír y el oír de la palabra de Dios. Es una cadena, mis queridos hermanos. Sigamos.
Secreto número 7, que no es tan secreto porque todo está ahí, solamente para que lo estudiemos y lo desglosemos. Es secreto para aquel que no lo escudriña. Secreto para aquel que no lo busca. Secreto número 7 nos dice, si cae en pecado, confíe en Jesús como Salvador y confiese sus pecados. Cuando tenemos fe, mis queridos hermanos, en Cristo Jesús, podemos caer en pecado, pero estamos confiados de que Cristo Jesús es nuestro Salvador y por ende podemos pedir perdón por nuestros pecados y apartarnos de él. Muchas veces no sabemos cómo caemos tan fácil en el pecado, cómo suceden tantas cosas en nuestra vida, cómo traemos pecados desde muchísimos años, arrastramos con las mismas tentaciones por muchísimos años. Pero es que no confiamos muchas veces en que Cristo es nuestro Salvador. Y no solamente eso, que no confesamos nuestros pecados y no nos apartamos de ellos. Y por eso nuestra vida espiritual muchas veces mengua. Muchas veces nos sentimos que estamos yendo en balde a la iglesia, que estamos simplemente cumpliendo un renglón, pero que no sentimos ningún cambio en nuestra vida. Querido hermano, si te has sentido de esa manera, quiero decirte que el diablo está tratando de que te salgas de la iglesia y que dejes todo de lado. Pero si aceptas, te mantienes, lees la Biblia, oras, asistes y tienes fe, por más que caigas en pecado, siempre vas a tener en mente de que Cristo Jesús es tu Salvador y tú vas a poder confesar tus pecados y podrás apartarte de ellos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Querido hermano que me escuchas. Veamos qué nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ni el Papa Francisco, ni Mahoma, ni Buda, ni nadie puede ser salvo si no es mediante Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación, querido hermano que me escuchas. En nadie más que Cristo Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. No busquemos. No busquemos que no hay. No perdamos el tiempo. Mejor aprovechémoslo y acerquémonos más a Cristo Jesús diariamente. Muchas veces decimos, no, es que es muy difícil estar en la iglesia y hacer todo esto. Yo mejor me voy para el mundo para ver qué encuentro para allá. A veces nos salimos de la iglesia pensando que en el mundo podremos tener eh, esa satisfacción que necesitamos. Podemos llenar ese vacío que hay en nosotros. Creemos que en el mundo encontraremos algo bueno. Y es todo lo contrario. En el mundo encontramos perdición. En el mundo tú no vas a encontrar salvación, querido joven que me escuchas, querido joven que te quieres salir de la iglesia, que no le encuentras sentido a ser adventista el séptimo día. Puede que el diablo te esté diciendo, vámonos para el mundo. Dejemos de asistir a la iglesia, dejemos de orar, dejemos de leer la Biblia, dejemos de tener tanta fe, dejemos de aceptar toda la Biblia, porque puede que eso sea un cuento. Puede que el diablo te esté metiendo todo eso en la cabeza para que tú decidas buscar tu propia salvación por otro lado, o decidas no darle la importancia que la salvación se merece, porque la vida es una y hay que vivirla. En esta hora quiero decirte, querido joven, que todos hemos pasado por ahí. Todos hemos caído en esta garra del diablo, pensando que en otro sitio podemos encontrar la salvación que necesitamos, podremos llenar nuestra vida de satisfacción, pero es todo lo contrario. Te animo y te insto a que busques a Cristo Jesús, porque en ningún otro hay salvación. No hay otra salida. Está el diablo, está Dios. En el mundo está el diablo.
el mundo no te ofrece salvación. Pongamos nuestros ojos, queridos jóvenes, en Cristo Jesús, el cual es el autor y el consumador de nuestra fe, de la fe que necesitamos, que es el sexto secreto que acabamos de desglosar aquí para que podamos ser salvos. Tenemos por aquí a Yaderlin. Yaderlin, bienvenida. Un placer que estés con nosotros. Gracias. Vamos por el secreto número 7, Yaderlin, que no es tan secreto. Estamos hablando de que si caemos en pecado y confiamos en Jesús como nuestro Salvador y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Muchas veces el diablo nos insta a cometer pecado y luego nos dice, no te arrepientas de tu pecado porque has caído tantas veces ya que Dios no te va a escuchar. Porque tú dices una cosa y al ratico vuelves y cometes el mismo pecado. Cristo ya no te está escuchando a ti, no pierdas su tiempo. Y te va calcomiendo esa vocecita en tu cerebro hasta que tú dejas de orar, dejas de pedir perdón por tus pecados y crees que ya Cristo no te puede perdonar. Y el diablo ahí se agarra para mantenerte en esa esfera. Y cuando tú no comienzas a pedir o a confesar tus pecados, comienzas a rechazar toda la verdad que has recibido. No te mantienes firme, no lees la Biblia ya, no oras tampoco asistes a la iglesia y mucho menos tienes fe en Dios. Por eso tenemos que seguir estos 10 secretos para poder obtener la victoria en Cristo Jesús. ¿Algo que decir? ¿Algo que comentar? Bien, pues sigamos leyendo. Entonces veamos qué nos dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tremendo, tremendo pasaje. Si hemos pecado, tenemos a uno que es fiel y justo para perdonarnos, que es Cristo Jesús, el justo. El diablo nos dice que no podemos ser perdonados de nuestro pecado porque lo hemos cometido tantas veces que ya Dios se olvidó de nuestros pecados. Pero la palabra de Dios nos dice algo totalmente diferente. Totalmente a todo lo que el diablo quiere imponer en nuestra mente, concerniente al pecar y a pedir perdón. El octavo secreto es el resultado de los 7 que acabamos de estudiar. Si aceptamos, nos mantenemos, leemos, oramos, asistimos, tenemos fe y si caemos en pecado y confesamos nuestros pecados a Cristo Jesús, estaremos preparados para la segunda venida de Cristo Jesús. Óiganme bien. Mediante estos secretos estaremos preparados para la segunda venida de Cristo Jesús. Si tú no aceptas, si no te mantienes, si no lees, si no oras, si no asistes, si no tienes fe, si caes en pecado y no confesas tu pecado, tú no vas a tener fe en Cristo Jesús ni en su segunda venida. Tú te vas a acomodar al mundo. Te vas a acomodar al mundo de tal manera que a ti no te va a importar si Cristo viene o no. Pero para eso, mira lo que Cristo nos dice en su palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Lo voy a leer. No está aquí en la pantalla, pero lo voy a leer. Cuando nos acoplamos al mundo, no nos llama la atención la segunda venida de Cristo. No nos preparamos. Tenemos todo esto como algo obsoleto, algo que lo han repetido tantas veces y no ha pasado, que ya creemos que no va a pasar. Pero mira qué nos dice la palabra de Dios cuando nos acoplamos al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el Señor.
Cristo no tarda su promesa, así como muchos la tienen por tardanza, según segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no tarda su promesa, así como muchos que están en el mundo la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, sino que todos procedamos al séptimo secreto que está aquí. Se lo vengo diciendo que es una cadena. Uno lleva al otro, uno lleva al otro, y no se puede romper ninguno, porque entonces la cadena se deshace y no hace su trabajo. Veamos qué nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 y 2. 2 y 3, perdón. Nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo Jesús de su segunda venida, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y voy a seguir leyendo el versículo que sigue, que es el 4, perdón. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo también como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero si no nos mantenemos en estos 8 puntos, no estaremos preparados para recibir a Cristo Jesús en las nubes por segunda vez. Algo triste, pero cierto. El noveno paso es el resultado de estos 8, perdón. Si tú no aceptas, si tú no lees, si tú no oras, si tú no asistes, si tú no tienes fe, si caes en pecado y no confesas tu pecado, si no te estás preparando para la venida de Cristo Jesús, tampoco vas a compartir tu fe. Imposible que lo hagas. Imposible que personas que no estén en estos 9 pasos o secretos para obtener la victoria compartan su fe. Nadie que no se esté preparando para la segunda venida te va a decir a ti que te prepare, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nadie que tenga o que se esté preparando para la segunda venida de Cristo, nadie que esté orando, que esté manteniéndose, que esté leyendo, que esté asistiendo, que tenga fe y que confiese tu pecado. Nadie que esté haciendo eso te va a decir que te prepares para la segunda venida de Cristo, porque él tampoco se está preparando y tampoco quiere prepararse. O quiere prepararse, pero no sabe cómo hacerlo, porque el diablo lo tiene sumergido en ese mar de falsas creencias, en ese mar del pecado, en ese hoyo que el diablo ha hecho que tú cabes tú mismo para que te sigas metiendo más y más y más profundo y veas cada vez menos la luz que es Cristo Jesús. Terrible, terrible. Hebreos capítulo 1, versículo 8 nos habla concerniente a compartir nuestra fe. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo podemos recibir poder del Espíritu Santo? Poniendo en práctica lo que hemos estudiado, mis queridos hermanos. Esto no, el poder del Espíritu Santo no aparece por arte de magia. Ya, que el Espíritu Santo está aquí y, y está en cualquier persona. No, 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 no. Para que tú puedas recibir el Espíritu Santo es un proceso, querido hermano.
querido joven que me escuchas, para tú poder recibir el Espíritu Santo, que es el que te convence de pecado, es un proceso, es un proceso. Pero aunque sea un proceso y sea un poco tedioso al principio, es el mejor proceso que tú puedes experimentar en tu vida, que es dejarte transformar por el Espíritu Santo, para que tú puedas de esa manera compartir tu fe, puedas compartir a Cristo Jesús, puedas prepararte para su segunda venida, puedas pecar o no puedas pecar, puedas confesar tu pecado, puedas tener más fe, puedas asistir a la iglesia, puedas orar, puedas leer tu Biblia diariamente, puedas mantenerte en perfecta unión con Cristo Jesús y puedas aceptar toda la verdad que Cristo Jesús te ha dado para que seas luz donde quiera que estés. Décimo secreto y el último nos dice: confíe plenamente en Dios. Confíe plenamente en Dios. Vamos a leer un salmo para concluir con broche de oro este estudio, mis queridos hermanos. Un salmo tremendo, un salmo que bien conocido por toda la cristiandad. Incluso a las personas que no son cristianos se saben este himno de memoria. Veamos qué nos dice el Salmo 91, versículo 1 al 16. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, querido joven. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, querido joven, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todo camino. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré. Lo tendré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Tremendo capítulo, tremendo salmo, que debería de ser el consuelo de cada uno de nosotros. Si aceptamos, si tenemos fe, si aceptamos toda la verdad, si nos mantenemos, si leemos la palabra de Dios, si oramos, si asistimos, si tenemos fe, si caemos en pecado y confesamos nuestros pecados, si nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo, si estamos compartiendo nuestra fe, entonces vamos a tener plena confianza en Cristo Jesús, en Dios. Vamos a poder decir que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi resolución: con la ayuda de Dios procuraré ser fiel hasta el final. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna, querido joven. Quizás estés pasando por dificultad, quizás estés pasando por una crisis de identidad, que no sabes quién eres, no sabes para dónde vas, no sabes cómo viniste, no sabes qué camino escoger. Cristo te dice:
confía en Él. Cristo te da estos pasos que se encuentran en la Biblia para que lo podamos poner en práctica y podamos encontrar el camino. Podamos encontrar a Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder obtener la corona de la salvación, de la vida eterna, si no es mediante Cristo Jesús. Por eso Él nos da estos pasos para que los pongamos en mente. Ya son pasos, no son secretos, porque ya lo acabamos de estudiar cada uno. Ya no es secreto para nosotros esto. Mantengámonos en Cristo Jesús. Pongamos nuestra vista en Él y Él obrará. Con estas palabras acabamos de terminar este estudio de la fe de Jesús, mis queridos hermanos. Déjenme ver por aquí. Ok, para la próxima vamos a estudiar. Ok, no. Ok, vamos a estudiar para la próxima la lección número 31, titulada Cualidades del joven cristiano. Esta ha sido una buena y tremenda lección. Privilegios de ser un joven cristiano. Vamos a aprender aquí qué significa ser un cristiano, qué significa ser un verdadero siervo de Cristo. Vamos a entender por qué estamos aquí como jóvenes y qué es lo que Cristo quiere de nosotros. Así que no se pierdan la próxima sección, el próximo estudio, que será el martes que viene con la ayuda de Dios. Así que con estas palabras vamos a orar, mis queridos hermanos, agradeciéndole a cada uno de ustedes por asistir, a las personas también que nos están viendo a través de YouTube y a través de Facebook Live. Bendiciones para cada uno de ustedes, y si quieren pueden dejar sus comentarios, pueden escribir en privado si quieren, o ahí mismo en la plataforma de Facebook o de YouTube, cualquier petición que tengan para que oremos por ustedes. Estaremos orando todos los jueves a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche. Así que escriban sus peticiones y déjenme saber para que oremos juntos, para que Cristo obre de una manera tremenda en nuestra vida. Oremos así como estamos, queridos hermanos. Amado Dios, Señor, gracias, Padre, por este hermosísimo día que nos das. Gracias por la salud. Gracias porque nos das la motivación de seguir diariamente, Señor, estudiando tu palabra. Padre, gracias mil te damos por estos pasos, Señor, que nos das para poder obtener la victoria. Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica diariamente, Señor, para que podamos vencer al diablo, Señor. Ayúdanos a hacer luz donde quiera que estemos, a compartir nuestra fe, a estudiar, a asistir a la iglesia, a tener más fe, a confesar nuestros pecados y a prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Estos favores te los pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Feliz noche. Feliz noche.